Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión vamos a visitar un espacio natural, bueno, ni tan natural por su historia, la cual ya le vamos a contar, que aquí estamos con Omar y vamos a hablar justamente del Jardín Botánico La Laguna y de la zona conocida como el Plan de la Laguna. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Hola Armando, ¿todo bien aquí? Ya listos para comenzar una nueva caminata llena de historia y de bastante intervención humana, Armando. Y natural también. También. Ujú. Estamos aquí en la zona, bueno, estamos justamente dentro del Jardín Botánico La Laguna, que pues es un espacio natural o lleno de naturaleza, creado justamente por la familia Denninger, que eran los dueños de estos terrenos donde se encuentra este jardín, Omar. Sí, Armando, la familia Denninger, dentro de sus terrenos, Ujú. comprendía el jardín botánico, que ahora lo tenemos, ¿verdad? Que ahora existe, en ese entonces no existía. La laguna, o el cráter de la laguna del antiguo volcán Cojatán, Ujú. y diferentes terrenos adyacentes de lo que ahora comprende Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Ciudad de Merliot, el Parque Bicentenario y más allá. Así es que este es uno de los vestigios de la mano humana que ha transformado toda esta zona de ser un humedal, una laguna Ujú. prácticamente, a volverse un espacio natural y también un espacio de industria. El complejo completo del Plan de la Laguna como tal es ahora en la actualidad, es una zona industrial importante, una de las más importantes del área metropolitana de San Salvador, la más importante de Antiguo Cuscatlán y la primera zona industrial de Antiguo Cuscatlán. Hay que mencionar, así como ya decía Omar, que esta zona del Plan de la Laguna es una obra de ingeniería, podríamos decir, del hombre. Estos terrenos antes eran ocupados por cuerpos de agua, Omar. Correcto, Armando. De hecho, luego de un terremoto Ujú. a mediados del siglo XIX, los Denninger, con diferentes también empresas de otros alemanes, empezaron a realizar un proceso de secado por Ujú. la disminución del agua de la laguna causado por este mismo movimiento de tierra. Entonces, dentro de, de las empresas de Denninger y compañía, empezaron a construir un imperio de fábricas al interior. Anteriormente, cuando la laguna estaba en su máximo nivel de agua, podemos decir, la parte de la familia Denninger cosechaba y sembraba diferentes, diferentes temas relacionados con el sembrado de caña de azúcar Ujú. y tabaco en los alrededores de la orilla del cráter. Cuando este cráter baja el nivel del mar, el nivel, perdón, de agua, proceden ellos a realizar un proceso industrial para bajar esa laguna, para desecarla, para dejarla seca esta zona y empezar a expandir toda esta industria que ellos tenían y a utilizar estos terrenos para, aparte de construir industria, también para aprovechar el uso de la tierra que era fértil. Sí, correcto. Como ya mencionabas, pues ellos, su especialidad era la siembra de azúcar, tenían un ingenio y se procedió a tomar el espacio de terreno que ocupaba la laguna por medio de un drenado, por medio de máquinas de drenado y sistemas de drenado para ir evacuando pues el cuerpo de agua que se encontraba justamente en esta zona. Conforme los terrenos, bueno, conforme el agua iba desapareciendo, entonces comenzaba esta expansión de la siembra de caña de azúcar para seguir alimentando pues este ingenio que era de la propiedad pues de la familia Denninger.
Estamos hablando de que acá en la zona del Plan de la Laguna conforma un espacio bastante amplio y que abarca probablemente 3 municipios de lo que actualmente conocemos del área metropolitana, como es Antiguo Cuscatlán, que es como donde hay más extensión de que cubre este cráter. Está Nuevo Cuscatlán y un poquito de la ciudad de Santa Tecla, Omar. Correcto, Armando. Y durante el proceso de desecamiento del lago, los Denninger tuvieron una genial idea de utilizar una zona de 4.6 manzanas de terreno para uso personal de la familia. Y aquí es donde empiezan a nacer los primeros vestigios del jardín botánico, en donde ellos importan árboles alrededor del mundo y empiezan un proceso de sembrado de estos árboles, adicional de recolección de diferentes árboles nacionales que se encontraban en diferentes espacios de sus terrenos que abarcaban todas estas zonas que les hemos mencionado anteriormente, para trasladarlos acá y tener un pequeño conjunto de diferentes especies de árboles. Y así es cuando empieza poco a poco esta parte del desarrollo de la idea de tener un jardín para la familia. Sí, correcto. Y bueno, en realidad no era un jardincito, Omar. Son 4.6 manzanas. Son 4.6 manzanas. Y bueno, aquí como podemos observar, todavía se mantienen algunos cuerpos de agua retenidos, ¿verdad? Pequeños estanques, lagunillas, que me imagino que funcionaron en su momento pues para poder alimentar de agua a toda la cantidad de flora que se encuentra importada en este lugar, que ahora pues sirve para el disfrute de las familias, pero como ya mencionabas, era un espacio familiar, era un espacio de uso privado, del cual incluso, de acuerdo a la información que tenemos, aquí existió una casa, Omar. Correcto, una casa que fue construida por el padre del famoso personaje conocido como Don Walter Tilo Denninger, el descendiente de los Denninger, uno de los últimos hombres con este apellido que finalizaron toda esta obra de expansiones de las empresas Denninger y la construcción de este importante espacio, que más adelante vamos a hablar de este icónico personaje de la cultura salvadoreña. Así es. De hecho, Armando, este jardín, cuando por decisión de Don Walter es donado para el disfrute de la población en general, en 1976 se crea una asociación privada que se convierte en la regente de este espacio, que ahora esta asociación es llamada Asociación Jardín Botánico La Laguna, constituida en 1976 para recibir esta donación y administrarla. Y cabe destacar que esta asociación es declarada como una entidad privada, política, no lucrativa y no religiosa, que es la encargada de administrar estos terrenos que comprenden 60 manzanas completas del jardín botánico, en donde 4.6 manzanas comprenden la parte plana o la parte que puede ser visitada por la población, que es la que estamos recorriendo ahorita, y lo demás comprende todo el precipicio del cráter, desde esta zona hasta la punta del cráter, en donde se encuentra ahora la colonia o la residencial Madreselva, ahí en Santa Tecla. En la zona en Santa Elena. No, ese es en la zona de Santa Elena, siempre dentro de los terrenos que conforman el municipio de Antiguo Cuscatlán. Y sí, pues en realidad es una extensión bastante grande, y eso que el jardín botánico como tal es unas pequeñas parte de lo que conforma la totalidad del cráter que tenía la laguna originalmente, en donde ahora se instala la zona industrial del Plan de la Laguna, Omar, en donde a lo largo del tiempo pues la familia dejó de sembrar caña. La familia quizás empezó a diversificarse en otras áreas de la industria, etcétera. Y acá empiezan a instalarse algunas industrias interesantes,
Yo no sé si vos te acordás, pero aquí estaba eh, esta fábrica que se llamaba La Famosa, que hacían productos de trigo. Correcto. Ahí se encontraban. Ahora creo que ese mismo espacio industrial, que de hecho está frente a uno de los accesos del Parque Jardín Botánico. Sí, que ahora es la fábrica de Alianza, ¿verdad? Ah, pero esas también. Es todo cerca de la entrada al parque se encuentra justamente esos silos de la empresa Alianza, que se encarga de la elaboración de concentrados para uso en granjas y para uso animal, ¿no? Para alimentación Correcto. animal. Y estaba del otro lado o enfrente, digamos, la parte que era como de industria del trigo para uso De la panificación, de entre la otros. panificación o para uso humano, en donde estaba esta fábrica justamente llamada así, La Famosa. Sí, de hecho, Armando, la mayoría de las fábricas que se encuentran ahí dentro del Plan de la Laguna son descendientes o fueron parte de las empresas de Denier y compañía. Sí, correcto. Dentro de el conglomerado de empresas, ¿verdad? De la familia. Pero justamente como ya habías mencionado, como que su rubro principal o el rubro en el que ellos se desempeñaron de manera más fuerte, justamente fue en la producción de caña. Que de hecho, en diferentes momentos de su funcionamiento, podemos mencionarlo, ellos también realizaron diferentes siembras de otros productos, como por ejemplo el tabaco que se sembraba en los actuales terrenos de Santa Elena, cerca de la zona de la embajada. También habían otras producciones de caña de azúcar y otros sembrados de materias primas cerca de lo que ahora conocemos como Ciudad Merliot, y también una de las primeras sedes de las casas que constituían los lugares de habitación de los colonos, es donde ahora se encuentra Multiplaza y toda la zona del Parque Bicentenario, que también eran terrenos de ellos. Lo que comprende la finca El Espino, bueno, una parte de lo que en su momento fue la finca El Espino. Correcto. Y también que tenían cercana la finca Santa Elena, que eran de los dueños, y también terrenos de ellos que se utilizaban de pastoreo cerca de Nuevo Cuscatlán y zonas cercanas a Zaragoza, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de que en esa época, pues, donde el poder estaba concentrado en tan poca gente, ¿verdad? Y por tanto los terrenos fértiles o productivos estaban en manos de pocas personas. Sí. Correcto, Armando. Bueno, y de hecho, esta parte de acá, Armando, del jardín, comprende más de 3.500 especies de plantas distribuidas en 32 zonas. Una de las zonas más importantes, podemos decir que están los cubresuelos, las palmeras, los huertos caseros, las plantas industriales, especies de América del Sur, también africanas, coníferas, zona de pantanos, orquídeas, plantas acuáticas, helechos, bromelias y entre otras, ¿verdad? De hecho, es bien interesante, Armando, de que aunque la asociación es como una ONG sin fines de lucro, ellos cobran la entrada a este parque para adultos a $1.50 y los niños a $1, y ellos también se subsisten o se mantienen económicamente, aparte de estas entradas, con los ingresos de la venta de plantas en el vivero que se encuentra anexo al jardín botánico. También ellos tienen literatura botánica, souvenirs, cursos de jardinería y diseños paisajísticos a particulares. Así es que ahí quien quiera hacer su diseño de paisaje en su jardincito puede venir aquí al Plan de la Laguna para que se los coticen, ¿verdad? Sí, o para que se los elaboren. Correcto, Armando. Y bien interesante también de que esta parte de acá del jardín
esta misma asociación también comprende un programa de investigación botánica en donde han realizado una investigación fuerte de los árboles y plantas del país. También tiene un inventario o un banco de datos de todas las especies arbóreas de El Salvador. Y el Jardín Botánico hizo como una especie de alianza con su par ahí en Berlín, el Jardín Botánico de Berlín, para crear un inventario ilustrado de especies arbóreas salvadoreñas. Así es que prácticamente este es un espacio, Armando, de la enseñanza y de la investigación de todo el sector de las plantas aquí en el país. Así es, la investigación de la botánica, que es una división de la biología como ciencia madre, digamos, que se dedica específicamente pues al estudio de las plantas y sus diferentes propiedades, características y usos, Omar. Correcto, Armando. Y es bien interesante, Armando, porque nadie creería de que este lugar hace miles de años fue un volcán activo, Armando. De hecho, el Plan de la Laguna que ahora conocemos es el cráter del volcán Cuscatán, como lo mencionábamos al inicio de la grabación de aquí, de esta caminata. Valga aclarar, Omar, de que es Cuscatán. Cuscatán. No Cuscatlán. No es Cuscatlán, es Cuscatán. Ajá. Correcto. De hecho, se originó en el año 820 a.C., Armando. Este cuerpo de agua y este volcán también. De hecho, este cráter realizó una violenta erupción ferromagmática que al contacto con la superficie pues realizó una erupción bien catastrófica para nuestro tiempo, ¿verdad? Y el resultado fue pues el cubrimiento de unos 75 kilómetros cuadrados de afectación de todas las zonas comprendidas de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Santa Tecla y Zaragoza. A partir de esa erupción, Armando, y del llenado de este cráter por un cuerpo de agua, se forma esta laguna que fue alimentada por diferentes manantiales que tras el terremoto de San José, que es el que comentábamos también al inicio, que fue el 19 de marzo de 1873, el día de San José, el patrono de la Compañía de Jesús, y que fue que destruyó San Salvador en su totalidad, que ese terremoto, Armando, fue el que destruyó la primera catedral metropolitana de San Salvador, que se encontraba en la actual Iglesia Rosario, y también el convento de Santo Domingo, que en donde se encuentra ahora catedral. Entonces, a raíz de este evento sismológico, la laguna que fue la causante de bajar su nivel de agua. Ahí es donde los Denninger aprovecharon esta bajada del nivel del agua para drenarlo, ¿verdad? Y hasta lo que conocemos en la actualidad. Y de hecho, Armando, el último sismo sentido originario de la laguna, que todavía es un volcán registrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue un enjambre sísmico del año 2017, del 9 al 10 de abril, que coincidió casualmente ahí por Semana Santa, en donde 5 de los temblores más grandes sucedieron adentro de la laguna. Sí, correcto. De hecho, fueron bien sentidos en esa época. Recuerdo que hubo una temporada por ahí en donde se percibió bastante este fenómeno, justamente en esa zona en la zona de Santa Tecla, y un poco más fuerte y sentido en la zona de la colonia o la zona de la residencial Santa Elena y la zona industrial del mismo nombre, Omar. Correcto. Específicamente ahí pues en la parte que está más cercana a la zona del Plan de la Laguna. Ahí pues sí se sintieron con mucha frecuencia y con mucha intensidad estos sismos o microsismos que iban así como en cadenita a lo largo del tiempo. Así es que ahí la causante de esos sismos fue el comienzo de ese enjambre fue aquí en esta zona. Y fíjate que el fenómeno de la baja de niveles de agua en lagos de origen volcánico no es exclusivo de este volcán. Por ejemplo, aquí en El Salvador, un ejemplo muy reciente de esta situación se da en la laguna de Alegría. Correcto, que es otro cráter volcánico. Que es otro cráter volcánico y que recientemente tuvo un fenómeno de drenado.
en donde quizás el 75% del cuerpo de agua desapareció. Y los especialistas del ramo, ¿verdad? Se estaban un poco preocupados porque pareciera como que estaba en ese proceso de definitivamente desaparecer el cuerpo de agua de manera natural. Correcto. Uh-huh. Aquí lo que se hizo en el caso del plan de la laguna pues fue justamente aprovechar la baja de nivel para poder utilizar maquinaria para sacar el excedente que quedaba para poder utilizar el terreno. Sí, bien interesante, Armando, que también la familia Denninger, durante el proceso del drenado, se toparon con diferentes vestigios de la era precolombina. Vestigios que actualmente se encuentran en museos salvadoreños y también espacios acá. De hecho, hay diferentes piedras con grabados que se encuentran adentro del parque, que ahí anteriormente veíamos un par de piedritas que tienen estos grabados de la era del señorío de Cuscatlán, Armando. Así es, que tienen, bueno, es muy interesante en realidad el petrograbado, que es como se llama a este tipo de artesanía, podríamos llamar, del arte precolombino de la región del Salvador, que se encuentra muy particularmente o con mucha frecuencia en la zona occidental de El Salvador, específicamente en la zona de Metapán y algunos otros municipios del departamento de Santa Ana, Morazán también, y también ya por el lado de la zona oriental, justamente como mencionabas, pero en esas zonas que son como colindantes con Guatemala, Honduras, que quizá ahí hubo algunos asentamientos fuertes de los primeros habitantes de la zona, pues, de Centroamérica como región. Correcto, Armando. Lo que históricamente se conoce como señorío del Cuscatlán, ¿verdad? Que casualmente, Armando, la sede del gobierno del país maya, podemos decirle, de este señorío de Cuscatlán, que comprendía de Santa Ana hasta Usulután, la sede gubernamental de este señorío se encontraba en lo que ahora es el centro histórico de Antiguo Cuscatlán. De hecho, ahí es donde se da ese arraigo, ese amarre histórico, podemos decir, en donde se encuentran estas cerámicas dentro del lago, me imagino, por temas de algún ritual precolombino en el cual se arrojaban al lago. Entonces, al momento de el desecamiento, ahí es donde los Denninger al encontrar todos estos especímenes prehispánicos son donados al Museo de Antropología para ser estudiados y luego exhibidos, ¿verdad? Que ahora son los que podemos encontrar, Armando, en el Museo David J. Guzmán. Sí, el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, que se encuentra en la zona de la avenida La Revolución de San Salvador. Que ahí hicimos una caminata hace ratitos. Por ahí tenemos una caminata por la zona y conocimos también en su momento cuando se estaba finalizando la construcción de el Hospital El Salvador, en lo que antes pues conocíamos como el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Así que los invitamos a que visiten ese video, por ahí les vamos a dejar ahí un enlace al mismo para que lo conozcan. Y además de la donación pues de estas obras prehispánicas, precolombinas, pues podríamos hablar de la figura de don Walter Tilo Denninger, que justamente fue una figura muy importante para el desarrollo del municipio de Antiguo Cuscatlán y en general del país, Omar. Este empresario y filántropo alemán, nacionalizado salvadoreño, ¿verdad? Que además de, como te mencionaba, de estas donaciones arqueológicas, pues también tuvo otra cantidad de gestos para con la población salvadoreña.
Sí, de hecho es reconocido él como una persona que fue dada a toda la población, Ujú, que era un buen jefe ujú, dentro de sus fincas. ujú, De hecho, era bien notorio que él era uno de los que pagaban mejor ujú, eh, los, el tema de las cosechas ujú, en la época de todos los sembrados que se tenían. La finca de él era la que mejor pagaba, ujú, la que mejor tenía a sus empleados, la que recibían inclusive títulos de propiedad del lado de ellos, ujú. donaciones de sus lugares de habitaciones, regalos navideños, entre otros aportes a las familias que trabajaban dentro de la finca de ellos, que era en esa época era bien extraño o bien difícil que una de las familias dueñas de diferentes eh, casonas de fincas Ujú. se dieran así con sus Con empleados, sus ¿verdad? empleados. Sí, pues estamos hablando de que era una época en donde existía mucho esta situación de... eh, tal vez aquí, bueno, en El Salvador nunca existió la figura de la esclavitud como tal, pues, pero sí hubo explotación bueno, hubo explotación grande de población originaria aquí en El Salvador y a mano justamente de las personas que tenían pues el dominio de las tierras en general a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero bien, como ya mencionábamos, pues Walter Tilo Denninger es una persona excepcional, él y su familia. Podemos hablar un poco de él, ya que pues lo tenemos a mención, ya que él fue quien donó justamente estos terrenos del jardín botánico. Walter Tilo Denninger pues fue una persona filántropa que nace en la ciudad de Sololá, República de Guatemala, el 11 de septiembre de 1891, hijo de don Héctor Denninger y doña Marie Burdack de Denninger. Curiosamente, pues él vive su infancia en la ciudad de Hamburgo, Alemania, donde se traslada en el año 1900 junto con su madre y sus 4 hermanos para justamente recibir educación formal en ese país. Lamentablemente, únicamente logra obtener un título en técnico mercantil con apenas 2 años de educación superior en la ciudad de Hamburgo, ya que su padre, don Héctor Denninger, fallece en 1911, cuando él pues tenía 20 años y todavía estaba en la flor de su juventud. Le toca volver y viene a El Salvador justamente un año después para asumir la responsabilidad de todos los negocios de la familia. Él fue pues una persona muy trabajadora de acuerdo con los registros históricos que se tienen y que estuvo cerca de sus trabajadores, como ya mencionaba Omar. Sí, Armando, de hecho, en 1939 obtuvo la nacionalidad salvadoreña, Ujú, ahí se naturalizó, y bien interesante que durante la Segunda Guerra Mundial, por ser hijo de alemanes, él fue eh, mantenido preso en Estados Unidos, ¿verdad? ujú, Durante un viaje, ahí lo apresaron y el Estado salvadoreño se encarga de tomar y de intervenir todas las propiedades que tenía ujú, él, inclusive sus empresas, pero al ser liberado ujú. y regresar a El Salvador, el Estado le devuelve sus propiedades y pues todas sus empresas íntegras manejadas correctamente, con saldos en verde, y él prosigue nuevamente el proceso de industrialización de su propia empresa De su y empresa. también de las ayudas económicas hacia el país, ¿verdad? De hecho, él, Armando, es bien conocido en Antiguo Cuscatlán porque él fue parte de la donación y del desarrollo, para el desarrollo de este municipio. Sí, es correcto. En realidad, como ya mencionábamos, además de su aporte arqueológico que ya mencionamos, tuvo mucha actividad benéfica, no solamente en Antiguo Cuscatlán, pero en donde más realizó pues ese tipo de actividades fue justamente en su zona de residencia. Entonces, podemos mencionar
entre algunas de sus obras benéficas que realizó a lo largo del tiempo, la construcción de la Escuela Normal de Maestros Alberto Masferrer, que era pues una de las, bueno, era la institución principal de formación de docentes en El Salvador. Era el estandarte de este rubro del magisterio, Omar. Correcto, hermano. De hecho, el edificio donde se situaba la Escuela Normal de Maestros Alberto Masferrer es el actual edificio de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Sí, es correcto. Ahí se encuentra actualmente pues la oficina edilicia de San Salvador, de la capital. Y así pues no solamente en esta parte educativa, sino que también en lo artístico también. Por ejemplo, fundó la Escuela de Artes y Oficios del Colegio Santa Cecilia en el municipio de Santa Tecla. También la instalación del Colegio Santa Isabel de Cojutepeque, el centro escolar que lleva su nombre en el antiguo Cuscatlán, el Kindergarten Nacional del municipio de Antiguo Cuscatlán, el Hospicio Belén en la ciudad de Santa Tecla, el Instituto Dominicano Nuestra Señora de Fátima, también en Santa Tecla, y en Quesaltepeque el Instituto Dominicano San José. Y también se extiende un poquito a San Salvador, municipio de San Salvador, con la creación del Colegio Espíritu Santo y la escuela secundaria del municipio de Quesaltepeque. Eso solamente es lo que podemos mencionar dentro del aporte al arte y a la educación. Y también él, que es bien interesante este dato de Walter Tilo, él no profesaba la religión católica, él no era católico, pero al estar consciente, me imagino, de todo el arraigo popular y religioso del catolicismo aquí en el país, él también dona a las diferentes ciudades de aquí del país diferentes obras relacionadas a iglesias, como por ejemplo el Santuario de la Virgen de Guadalupe, o el mejor conocido como la Ceiba de Guadalupe, la iglesia del Centro Histórico de Antiguo Cuscatlán, la iglesia de los Santos Niños Inocentes, la iglesia también de San Antonio en Santa Tecla, en diferentes cantones de San Antonio y San Juan en los Planes, la Casa San Vicente de Paúl, la Casa de la Misericordia de Soyapango y el carrillón de campanas de la iglesia del Colegio Santa Cecilia. Mira, interesante todo ese aporte. Y no solamente, y bueno, o sea, su obra benéfica se extiende, bueno, ya mencionamos tres cosas: lo arqueológico, lo educativo y lo religioso. Y lo religioso. Sin embargo, también él hace un aporte ecológico al donar una extensión al gobierno de El Salvador de una reserva forestal que se encuentra en la zona de la playa San Diego, La Libertad. Correcto, Armando, la reserva Denninger. Así es, el parque que lleva su nombre. Entonces, como podemos notar, pues en realidad Walter Tilo Denninger fue una persona que tuvo una injerencia grande en el país en esos primeros años, primeras décadas del siglo XX, Omar, a tal punto que la Asamblea Legislativa pues lo condecora con la Orden Nacional José Matías Delgado, que pues es la orden, es la máxima condecoración que otorga el Estado salvadoreño a los civiles notorios. Entonces esto lo recibe pues en 1953 en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional, entiéndase el Estadio Nacional de la Flor Blanca, ¿verdad? Correcto. De hecho, Armando, todos esos aportes no se quedan ahí. También él entra también en el rubro de la salud para empezar a la investigación y la lucha contra la tuberculosis. Sí. Que en esa época me imagino pues que sí, era una enfermedad grave. Exactamente. Que era bien transmitible durante a toda la población. Y empieza la construcción y equipamiento del pabellón Denninger del Sanatorio Nacional. Dona equipos de rayos X al Hospital San Rafael. Dona medicamentos para la tuberculosis. Él fue presidente honorario del Patronato Nacional de Antituberculosis del país.
y así diferentes ayudas para erradicar esa enfermedad del Salvador. Bueno, es muy... Ahí podemos notar nuevamente, pues, en realidad la notoriedad de este personaje, Omar. Y digamos que el aporte más vistoso y visible, al igual que lo hizo Saburo Hirao, quien dona pues los terrenos que ahora conocemos como el parque, justamente, que lleva su nombre. Otro gran filántropo que dio mucho para El Salvador. Entonces, de la misma manera, pues, Walter Tilo Denninger, como un regalo para la población, para el disfrute de las familias, pues otorga este espacio de jardín donde hay tanta variedad de plantas y también de algunas especies de animales que han llegado aquí a la zona, pues por la variedad de flora que hay, y que, pues, como ya mencionábamos, quizás para evitar que hubiera un mal manejo gubernamental o para garantizar que el espacio siempre estuviera en buenas condiciones, es que busca crear esta organización, pues, que es justamente la asociación, ¿verdad?, del Parque Jardín Botánico La Laguna. Correcto, Armando. De hecho, este espacio se ve que ha sido bien administrado por esta asociación. Un espacio muy cuidado. Hay senderos señalizados por todo el espacio de la zona plana en donde se puede visitar las 4.6 manzanas. Y es prácticamente un espacio de relajación, Armando, aquí dentro de todo el bullicio de la ciudad, el bullicio de la parte industrial que rodea esta zona. Se puede venir aquí en familia a ver cotuzas, a ver aves, ir a la parte de la caída de agua, de parte de los manantiales que todavía existen, de lo que fue la alimentación hídrica que tuvo la laguna. Se pueden ver lagartos como ¿verdad? Sí, sí. Y así, pues, esta gran variedad. O sea, en realidad aquí es una zona que tiene una bonita temperatura promedio, 23 grados centígrados. Es bastante fresco para lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en El Salvador. Una humedad relativa del 75%, así que es un lugar bastante agradable para visitar y para pasar un rato ameno en familia. Correcto, Armando. Y lastimosamente, pues, Walter Tilo Denninger cae víctima de un síncope cardíaco en 1968. Y pues el resultado de todas estas donaciones prácticamente es este espacio, Armando. Así es. Emocionados de haberlo conocido y de traerles a ustedes estas imágenes, agradeciéndole también su compañía en esta caminata. Así es. Así que no nos queda más que agradecerles nuevamente. No olviden suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en la próxima caminata. Cuídense mucho. Gracias.